Muy buenos días, amada y bendecida iglesia. Estamos ya en nuestro primer servicio de este año 2021. Ah, Realmente en este inicio de este año, pues siempre surgen algunos deseos, ¿no? En favor de las personas a quienes más amamos. Hay deseos diciendo pues que la prosperidad, la dicha, la paz, el amor puedan fluir en todo este año, en tu hogar, en tu familia. Muchos deseos hay, pero quiero manifestarles que nuestro deseo para este año 2021 es que la presencia de Dios sea manifestada en tu vida y en tu familia durante todo este año 2021. Y al mismo tiempo, nuestra oración es a nuestro Padre Celestial para que nos dé la oportunidad de poder servirlos en forma pues eficaz, eficiente, oportuna en todo este año 2021. Nuestro llamado, nuestro propósito pues es servir a nuestro Dios y al mismo tiempo pues manifestarlo a través del servicio que podamos darles a cada uno de ustedes. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor y también nuestro deseo, como dijimos, es que la presencia de Dios sea manifestada en cada uno de los hogares. Un feliz año 2021. Pues bien, en este primer servicio de este año, pues vamos a continuar pues predicando, enseñando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte pues es un tema muy amplio, muy completo realmente, pues es un sermón que nuestro mismo Señor lo hizo y realmente hay muchísima enseñanza y que pues tratamos de darla a conocer y estamos avanzando poco a poco. Como dijimos en el último mensaje, pues estamos hablando sobre la oración y también pues nuestro deseo pues que la iglesia en este año 2021 pues entienda más y al mismo tiempo se involucre pues en la oración, tanto en la oración privada como en la oración pública, ¿no? Una oración privada en la que podamos pues estar metidos a solas con Dios, expresarle todo lo que hay en nuestro corazón y también una oración pública de intercesión, de súplica, pues por las necesidades de nuestros, rogando a Dios por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades también de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Así que pues vamos a seguir predicando pues el Sermón del Monte y justamente estamos tratando pues el tema de la oración. Nuestro último mensaje del año 2020 fue la oración, ¿verdad? El verdadero motivo para orar. Pues hoy vamos a continuar y vamos a pues a tratar el tema sobre las tres grandes reglas para orar. Pero también, como siempre lo hacemos, pidamos la dirección del Espíritu Santo, pues en todo este mensaje. Señor, tu palabra pues va a ser expuesta, tu palabra, Señor, va a ser anunciada. El sembrador salió a sembrar, nos, pues una parábola, pues tú nos dijiste, pues la semilla es la palabra de Dios y esta es nuestra labor, salir a sembrar. Y nosotros sembramos, Señor, damos a conocer tu palabra. Pero, Señor, pues cuando se siembra, pues caen en cuatro tipos de terrenos y los cuatro tipos de terrenos pues nos ilustra la actitud del corazón del hombre. Muchos corazones duros que de repente no permiten que la palabra de Dios ingrese a su corazón. Otros
de repente pues lo toman muy a la ligera, muy, muy superficialmente y no permiten que esa palabra eche raíces en nuestro corazón. Hay otros que realmente también reciben la palabra, pero pues los afanes de este mundo, pues todo lo que nos ofrece el mundo, pues no permite pues de que pueda dar fruto en nuestra vida. Y hay otros que realmente son terrenos buenos en donde pues en la actitud de nuestro que refleja la actitud de nuestro corazón de recibir, atesorar, valorar y que eche raíces en nuestro corazón para que podamos dar abundante fruto. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que justamente seamos, que nuestro corazón en esta mañana pues sea ese terreno fértil en donde podamos recibir tu palabra, pues atesorarla y meditarla y ponerla por obra, Señor. Padre, pues que toda distracción, que todo aquello que impide que podamos oh, asimilar lo que hoy vamos a ser expuestos, te pedimos que tú tengas el control y que abras nuestro entendimiento y toques aquellas cosas, aquellas áreas en las que necesitamos cambiar. Danos ese discernimiento y esa sabiduría, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como dijimos, pues el tema de esta mañana es las tres grandes reglas para la oración. Y esto está en Mateo, en el capítulo 6, los versos 7 y 8. Estos versículos son tan contundentes que nos permite pues hacer una división clara sobre el tema que vamos a tratar. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 6, versos del 7 al 8. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ah, en este capítulo 6 dijimos, pues, que pues, se tratan de aspectos relacionados con las prácticas religiosas. Nos habla sobre dar, sobre las limosnas, sobre la oración y el ayuno. Entonces ahora estamos tocando sobre el tema de la oración que ya lo venimos desarrollando desde la semana pasada. A manera de introducción, pues podemos recordar un poco que la semana pasada pues vimos que nuestro Señor estableció un contraste entre el hipócrita y el creyente sincero. Los dos oran, pero lo hacen de diferentes formas, ¿no es cierto? Uno pues lo hace para ser visto por los demás, para conseguir la recompensa de los hombres. Y por otro, pues el verdadero creyente es el que realmente se presenta a nuestro Dios con un corazón sincero. Entonces, ahora nuestro Señor pasa pues del contraste con los hipócritas al contraste con los gentiles. Ahora pues Jesús pues comienza a hablar sobre las prácticas de los gentiles. En muchas ocasiones pues no había diferencia entre estos dos grupos, ¿no? Entre los hipócritas y los gentiles. Los fariseos se asemejaban pues muchas veces en su forma de orar al modo como los gentiles lo hacían. Con frecuencia existe entre los religiosos una tendencia hacia las oraciones extensas y particularmente pues en público. Como dijimos, pues quieren que la gente los vea, que la gente pues pueda valorarlos como religiosos, ¿no? O de alto nivel espiritual. Demasiadas veces la gente mide la oración por su fluidez, por su longitud, pensando que la longitud significa devoción. Vamos a ver qué nos dice pues las escrituras en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el verso 2. Y dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir
palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pues nos enseña este versículo, pues que lo vamos a desarrollar dentro de un momento. Esto en el capítulo 6, en los versos 7 y 8, Cristo pues afirma la aplicación de este principio que hemos visto en Eclesiastés y lo habla y lo dice pues de una manera simple y también muy rigurosa. Dice, cuando ores, sigue estas tres grandes reglas. Eso es lo que nos dice estos versículos que hemos leído en Mateo. En Mateo, el capítulo 6, los versos 7 y 8. Nos dice, pues cuando entremos en oración, pues sigamos estas tres grandes reglas. ¿Y cuáles son esas tres reglas? En primer lugar, no uses vanas repeticiones. Segundo lugar, no hables mucho. Y la tercera es confía en Dios. Y esto lo vamos a desarrollar en este mensaje. Pues bien, vamos a tocar la primera regla. La primera regla es no uses vanas repeticiones. Y eso está en el verso 7. Pues bien, entonces empecemos a escudriñar, a pensar, a meditar un poco sobre la enseñanza de Jesús en este aspecto, de no usar vanas repeticiones. Pues bien, los gentiles pensaban que los dioses necesitaban muchas palabras para que llegasen a comprender las necesidades de los hombres y que al mismo tiempo así puedan responder a sus peticiones. Eso es lo que pensaban los gentiles. Ellos consideraban, pues, que las muchas palabras inducían a sus dioses a dar respuesta a sus peticiones. Bien, pues el doctor la Cueva, ¿no? Que tiene muchos libros, pues escribe lo siguiente y dice, el mero trabajo de labios en la oración, por muy bien trabajado que esté es un trabajo perdido. Simplemente pues porque es una oración de labios. Puede estar bien estructurada, pero al no ser del corazón es un trabajo perdido. Mi querido hermano, el Dios verdadero, el auténtico Dios, no necesita pues abundancia de palabras, sino lo que necesita es una actitud correcta del corazón. Dios no necesita pues muchas palabras para informarse de cualquier necesidad. ¿Y por qué? Porque lo conoce todo, lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Ahora bien, eso no significa que no se deba orar, sino todo lo contrario, ya que Él pues mismo conoce todo, Él a pesar de conocer todo, Jesús mismo cuando estuvo acá en la tierra mandó a orar. Vamos a leer qué nos dice las Escrituras al respecto. En el Salmo 81, 10 nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, aquí implícitamente pues nos está diciendo, debemos orar, pedir por nuestras necesidades y Él nos las va a atender. En Mateo, en el capítulo 7, que lo veremos pues en los próximos mensajes, en los versos 7 y 8, nos dice pues Jesús, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pues entonces las escrituras pues nos indican de que debemos orar. Ahora bien, Dios desea pues como Padre que el creyente, o sea tú, yo, pues dialoguemos con Él, que le presentemos nuestras necesidades, que descarguemos sobre su mano todas nuestras necesidades, esperando y confiando su providencia
y su gracia. En el Salmo 37, el verso 5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. El Salmo 55, el verso 22 también dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Son promesas de nuestro Dios que nos habla, pues, de que Él va a atender nuestras necesidades, dándolas a conocer, echando toda nuestra carga sobre Él y confiando que Él va a actuar. Entonces, la oración no está establecida para que Dios se informe, pues, de las necesidades del creyente, sino para que el creyente tome clara conciencia de esas necesidades y muestre una humilde dependencia ante nuestro Dios. Cuando oramos, pues somos conscientes de nuestra situación, somos conscientes de lo que necesitamos. Ese es el propósito de la oración. No es para que informarle a Dios sobre lo que estamos pasando, no, porque al hablarlo, al expresarlo, pues estamos reconociendo nuestra propia necesidad, tenemos conciencia de nuestras necesidades y al mismo tiempo pues sabemos que debemos presentarnos humildemente a nuestro Dios dependiendo absolutamente de Él. Nada, absolutamente nada se oculta al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, e incluso antes de que las palabras pues puedan ser expuestas. Él es nuestro Padre y como nuestro Padre, Él sabe nuestras necesidades y no necesita pues entonces grandes discursos para que pues Él pueda entender cuáles son nuestras necesidades. El Espíritu Santo pues traslada conforme a la voluntad de Dios en una intersección personal por los creyentes las necesidades que presentamos ante el Padre Celestial. Vamos a leerlo para comprenderlo y esto está en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues muchas veces tenemos una necesidad, pues se la acercamos a Dios y incluso a veces está mal planteada y a veces pues también está mal formulada e incluso pues ni siquiera puede estar de repente de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, pero sabemos que el Espíritu Santo pues interviene en una intercesión personal, ¿no? Para que pues estas peticiones pues sean vistas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso pues gime el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Tremenda labor del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces nuestro Padre responde pues a las necesidades de sus hijos que Él conoce, incluso antes de que se formule, antes que tú lo anuncies, antes de que tú lo presentes en la oración. En Isaías, en el capítulo 65, el verso 4, nos dice, y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Creo que un buen ejemplo de ello lo vemos en la experiencia que pasó Daniel, ¿no? Cuando se puso a orar y se le aparece el ángel y le dice, desde el momento de tu oración ha sido atendida, pero tuve demoras por estar enfrentándome con el príncipe de Persia. Entonces Dios muchas veces atiende aún nuestras oraciones, aun cuando aún no haya sido formulada o de repente mientras estemos orando ya va a estar atendida. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Jesús condena pues la práctica de oraciones, condena la práctica de oraciones largas. ¿Por qué?
por su carácter pagano. Pero eso no quiere decir que una oración extensa siempre sea incorrecta, por si acaso, ¿no? Porque esa posición de decir toda oración externa extensa, pues es incorrecta, no es aceptable porque condenaría pues inmediatamente algunas de las oraciones que aparecen registradas en la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, los versos del 14 al 42, vemos pues esa oración extensa que hace Salomón cuando dedica el templo a nuestro Dios. También vemos en Nehemías, en el capítulo 9, la oración que se hace cuando ellos encuentran el libro de la ley y comienzan a leerlo, y entonces hicieron una oración también extensa. También podemos ver otro caso en el Salmo 18. En el Salmo 18 vemos que David pues hace una oración también extensa cuando Jehová nuestro Dios libra pues a David de sus enemigos. Y así podemos estar nombrando muchas más. Creo que también es importante que podamos mencionar algunos ejemplos de vanas repeticiones. Por ejemplo, pues en las mismas escrituras vemos la oración de los sacerdotes de Baal, ¿no? Eh, Ese es un ejemplo pues claro, y esto lo vimos la semana pasada, en donde Samuel se enfrenta a los falsos profetas o a los profetas de Baal, en donde pues había que encender un holocausto, ¿no? Y le dice el verdadero Dios pues que lo prenda, y pues los sacerdotes de Baal, perdón, los sacerdotes y los profetas de Baal, pues invocaban el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y no pasó absolutamente nada. Y decía, Baal, atiéndenos, Baal, atiéndenos, Baal, atiéndenos, Baal, atiéndenos. Vanas repeticiones. También podemos mencionar la ruleta de oración de los budistas tiberianos, ¿no? En donde hay un cilindro que gira sobre un eje, ¿no? En donde uno gira y sale una oración y se repite esa oración, o sea, esas oraciones que están escritas allí. Y esto también se convierte pues en una vana repetición. Otro ejemplo de una vana repetición lo podemos ver en el rosario, ¿no? Que es usualmente utilizado por los católicos, ¿no? En donde lleva pues la cuenta de 10 decenas de Ave María, cada uno pues precedido de un Padre Nuestro y seguido de un Gloria. Y lo repiten, lo leen y lo hacen continuamente e incluso pues hemos tenido la oportunidad de escuchar en los medios diferentes de comunicación cuando transmiten pues estas oraciones, pues vemos que las personas encargadas de llevar a efecto pues simplemente lo hacen de una manera vana, repetitiva, y simplemente hasta incluso ni se les escucha claramente lo que ellos oran, ¿no? Dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, y entonces inmediatamente sigue la segunda parte, en donde realmente vemos una vana repetición, como si la aceptabilidad de las oraciones dependiera, pues, al menos en gran parte, del número de palabras que usamos o del número de oraciones que disparamos, cuando eso no es así. Muchas de las oraciones más notables y fervientes que podamos ver en las Escrituras son breves y concisas. Por ejemplo, cuando Moisés ora e intercede por el pueblo, él le dice, ten misericordia de este pueblo que ha pecado levantando a los falsos ídolos, ¿no? Y va e intercede. Una oración corta, sencilla. También Salomón,
cuando ora al Señor y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, pues es un pueblo numeroso, dame sabiduría, entendimiento para gobernarlo. Una oración simple, una oración sencilla. Elías también vemos que nos da un ejemplo, pues, de una oración, de oraciones sencillas. También vemos en el Nuevo Testamento, pues, cuando Jesús nos ilustra la oración del publicano, ¿no? El publicano que está, pues, entra al templo y se encuentra con un fariseo y el fariseo también ora y dice gracias porque no me has hecho como a este, ¿no? Y el publicano lo único le dice, pues su oración es tan sencilla y de mucha profundidad y le dice, sé propicio a mi vida, Señor, soy pecador. Una oración simple, sencilla, concisa, ¿no? También vemos otra oración, la del ladrón moribundo, ¿no? Cuando está en la cruz y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Una oración simple, sencilla, ¿no? Concisa. Esteban, también cuando fue pues apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. Y también podemos mencionar las oraciones de Pablo, cuando ora, pues también para que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, cuando Pablo ora por los efesios, ¿no? Entonces vemos que hay oraciones notables y fervientes, pero que son breves y concisas. También a este tipo de oraciones podemos añadir aquellas oraciones de una sola frase o las exclamaciones de Nehemías, ¿no? Que esto lo podemos ver en el capítulo 9 de Nehemías. También podemos mencionar la oración sacerdotal o intercesora de Cristo, que difícilmente pues, puede llamarse extensa. Es una oración concisa que incluso está muy bien distribuida, la oración por él, la oración por los discípulos y por los que van a continuar después de los discípulos. Una oración que no es extensa, pero sí más bien es una oración pues breve y concisa y de mucha profundidad. También podemos ver la oración de nuestro Señor que Él enseñó a sus discípulos, como que es el Padre Nuestro, y lo vamos a tratar la próxima semana, que ciertamente se caracteriza por su brevedad, pero sin embargo es concisa, muy clara y muy profunda. Entonces uno podría decir, ¿por qué hacemos vanas repeticiones entonces? Vamos a ver algunos factores que conducen pues a que nosotros formulemos vanas repeticiones. En primer lugar, pues una oración de memoria. Solo decir pues palabras como una fórmula de oración. Y como dijimos, este es un buen ejemplo el Padre Nuestro, ¿no? En donde lo oramos repetitivamente en una oración de memoria e incluso ni siquiera pensamos en el significado de ella. Otra, entonces un tipo de oración cuando la hacemos de memoria se convierte en vanas repeticiones. También hay oraciones escritas y de repente bien formuladas. Pensar que lo que decimos está tan bien expresado y tan bien formulado que, que estamos seguros de que esto va a poder ejercer fuerza ante Dios. Y por eso, pues también se convierte en vana repetición. Las palabras pueden ser descriptivas, las palabras pueden ser ordenadas de repente con mucha belleza, pero deben ser ofrecidas con el corazón, no por la mente o por el ego, sino se convierte en una vana repetición. También, pues, hacemos repeticiones o realizamos oraciones de vanas repeticiones cuando hacemos oraciones ritualistas. Es decir, la oración la hacemos porque sucede en una misma ocasión, en el mismo momento, entonces lo hacemos una y otra vez. Y pronto pues puede volverse en una oración vana y repetitiva. Yo me acuerdo mucho cuando estaba empezando en los caminos
del Señor y realmente pues comenzaba a mirar algunos comportamientos, miraba gente que leía un librito y mi sensación pues de querer buscar de Dios y de querer entender qué es lo que pasaba, quería cambiar absolutamente mi vida, pues entonces comencé a mirar algunos libritos que utilizaban algunas personas y después comienzo a leer ese libro. En ese libro, pues, nos hablan de oraciones a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 6 de la tarde, que practican, pues, los sacerdotes y monjes católicos. Entonces, yo compré esos libros y comenzaba, pues, a hacer las oraciones, pero me di cuenta que todas esas oraciones se repetía lo mismo se repetía a cada hora, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, era exactamente lo mismo. Y se convirtió pues en una oración ritual. Y yo mismo decía, pero es que así es, o sea, así tiene que ser. Yo mismo me deslumbraba sobre las cosas que estaba haciendo. Y obviamente no era yo, sino que era el Espíritu Santo trabajando en mi corazón. Entonces esa oración se estaba convirtiendo pues en repetitiva y se convertía en una oración. Es más, hasta seguía en el modelito del libro. También caemos en vana repetición cuando hay una adoración formal, o sea, cuando oramos de la misma manera, siguiendo un horario rígido, y esto pues puede producir un hábito en nosotros, o sea, una práctica repetitiva que puede tener poco o ningún significado. También caemos en vana repetición cuando oramos sin sentido, o sea, hablar palabras mientras nuestra mente está en otras cosas. Pero uno puede decir, pero estoy cansado, pero quiero orar. El estar cansado no es excusa, mi querido hermano. Es mejor no orar que orar sin sinceridad. También caemos en vanas repeticiones cuando usamos frases y palabras religiosas. Usar frases o palabras una y otra vez en la oración. Por ejemplo, oh Dios, bendito Dios, santo Dios. Y siempre estamos utilizando términos que vienen a ser vanas repeticiones. Miren, cuando vemos la oración de Jesús, cuando vemos la oración de Daniel, cuando vemos la oración de Nehemías, cuando vemos la oración también de David, pues estas oraciones vemos que tienen un orden. Hay un momento, en la misma oración del Padre Nuestro, hay un momento en donde uno habla y pues empieza con las oraciones resaltando quién es Dios, resaltando pues la honorabilidad, eh, la gloria de Dios. ¿No? Hay una parte que es la primera y después pues tiene que ver con mm, la exposición de nuestras necesidades. Y en ningún momento pues Jesús nos enseña de que debemos estar repitiendo Padre, Padre Santo, Padre Bueno, Padre, tantas cosas. Y eso se convierte en una vana repetición. Referencias habituales también a Dios. Usar una repetición vana, por ejemplo, cuando uno dice Señor esto, Señor aquello, Señor aquí, Señor allá, Señor, Señor, Señor. Y realmente eso nos muestra una escasa consideración, ¿no? que se le da al acercamiento de aquel cuyo nombre pues es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que realmente resalta pues el profeta Isaías en el capítulo 9, el verso 6. Muchas veces caemos en esto, pero no olvidemos también que lo que cuenta es la actitud de nuestro corazón. ¿No? Entonces, también, así como hemos mencionado, que hay muchas cosas en las que hay muchos factores por los cuales caemos en vanas repeticiones, también, pues, hay varias cosas que nos guardarán de usar vanas repeticiones en la oración. ¿Y cuáles son esas cosas? En primer lugar, un corazón
sincero. Realmente puedes conocer a Dios en forma personal y tener compañerismo con Él momento a momento a lo largo de todo el día, contribuirá pues a que no puedas realizar vanas repeticiones. También cuando hay concentración en tus pensamientos, fijando la atención en lo que realmente estamos diciendo. También, pues, vas a ser guardado de usar vanas repeticiones cuando deseas el compañerismo con Dios, orando sinceramente que las palabras, pues, que se están expresando sean, pues, con una verdadera intención. Y también, pues, tu corazón será guardado de vanas repeticiones cuando te prepares para la oración. ¿Y cómo te preparas en la oración? Meditando primero la palabra de Dios. Te aseguro, mi querido hermano, que tú antes de presentarte en una oración pública, tú primero te presentas en una oración privada, en donde recurres a las escrituras, lees a las escrituras, tu obrar, tu oración será totalmente diferente. Has preparado tu corazón para la oración, pues a través de la palabra, meditando las escrituras. Bien, entonces ahora veamos la segunda regla. Y la segunda regla es no hables mucho. La primera es no uses vanas repeticiones. La segunda, no hables mucho. La segunda gran regla, pues, de la oración nos abre los ojos en cuanto a no hablar mucho. Demasiadas personas piensan que la extensión de la oración equivale pues a devoción. Es decir, mientras más largo oran, más los escuchará Dios. Piensan que de esa manera están demostrando sinceridad y lo prolongado y piensan que lo prolongado de su oración pues les aumentará su espiritualidad, cosa más falsa o en nuestra concepción de, con respecto a la oración. Dios no escucha la oración de una persona por su extensión, mi querido hermano, sino porque su corazón se derrama realmente ante Él. La extensión no tiene que ver absolutamente nada con la devoción, pero sí un corazón sincero. Por otro lado, también tenemos que entender que las oraciones largas no están prohibidas. Lo que está prohibido es pensar que las oraciones largas son automáticamente oídas por Dios. Cristo oró toda la noche. Los primeros discípulos oraron y ayunaron, buscaron de Dios durante 10 días y 10 noches, esperando que viniera el Espíritu Santo. 10 días y 10 noches orando ahí en el aposento alto, los primeros discípulos. Vino y se derramó el Espíritu Santo. Sale a predicar uno y se convierten 3,000 personas. Hoy, y siempre les digo, hoy no oramos ni 10 minutos y queremos alcanzar a 5,000 o a 10,000 personas. El principio es justamente este: orar, buscar la presencia de Dios. Estos discípulos oraron 10 días y 10 noches, esperando que viniera el Espíritu Santo. Entonces esto nos hace ver pues que el creyente debe percibir tan agudamente las necesidades del mundo que nos debe pues impulsar a buscar a Dios y buscar su intervención por periodos pues prolongados de tiempo, y esa búsqueda tiene que ser pues frecuente, conforme lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, el verso 18, y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Entonces, viendo, observando, pues todo esto que acabamos de comentar, uno se puede preguntar y dice, ¿por qué algunas personas entonces hacen oraciones largas? Y es que algunos creen que las oraciones largas convencen a Dios. Creen que Dios debe ser movido, que Dios debe ser empujado, que Dios debe ser motivado a escuchar y responder. Y por eso se hacen oraciones largas. Una concepción equivocada. También porque muchos hacen oraciones largas, porque creen que necesitan oraciones largas para explicar su situación. Creen que Dios debe ser informado, que hay que hacerle entender a Dios esa situación particular por la que tú estás pasando. Y pues cómo enfrentar la vida, cómo debe enfrentar la vida del que está orando o del que está intercediendo, cosa totalmente falsa en nuestra concepción de ver el propósito de la oración, y por eso se hacen largas y extensas. También, pues algunos piensan que las oraciones largas son necesarias. ¿Por qué? Porque los vuelven más espirituales, más maduros y devotos. También eso es una concepción equivocada. Algunos creen que también las oraciones largas son simplemente un requisito para los creyentes. Entonces, como quien dice, todo creyente debe ser oraciones largas. Es algo esperado, algo religioso y algo piadoso que necesariamente hay que hacerlo. También esa es una idea equivocada. Algunos creen que las oraciones largas demuestran sinceridad a Dios. Procuran pues asegurar la aprobación de Dios mediante oraciones largas. También esa es una concepción equivocada referente a la oración. Y algunos creen que las oraciones largas impresionan a las personas, que así demuestran pues a la gente lo profundo, o la vida profunda espiritual que lleva. Entonces, son equivocaciones o falsas concepciones que las aceptamos y por eso realizamos oraciones largas. Entonces, deberíamos, y nos preguntamos, ¿de qué manera podemos evitar los pecados que surgen de oraciones prolongadas? Entonces aquí vamos a tomar este versículo que dijimos que le íbamos a explicar más adelante y vamos a ver la enseñanza de Salomón. Y eso está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el verso 2. Y dice, no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, ¿cómo podemos evitar pecados que surgen pues de oraciones prolongadas? En primer lugar, no te des prisa con tu boca. No te des prisa con tu boca. Controla tu boca. Que tu boca no hable y hable sin sentido. Muchas veces la boca pues habla deprisa y se apresura siguiendo pues cualquier pensamiento que se cruza por tu mente. Entonces, en primer lugar, no te des prisa con tu boca. Segundo lugar, que tu corazón no se apresure, pues, a proferir palabra delante de Dios. Guarda silencio, está quieto. Es decir, pues palabra, deja de decir palabra por algunos instantes. No te apresures a hablar. Piensa, medita lo que vas a hablar. También, pues, vas a cuidarte de hacer oraciones largas y prolongadas cuando pienses en lo que Dios es. Centra tus pensamientos en Dios, en quien Él está en el cielo, muy por encima de la tierra. Medita la soberanía y la majestad de Dios. Que Dios sea el centro de tus pensamientos. Por otro lado, también que tus palabras sean pocas, que sean pocas tus palabras. Habla, pero que tus palabras sean deliberadas, como las palabras de cualquier persona que está entrevistando pues, a un gran gobernante. Pide
al igual que un hijo obediente pide a un padre reverenciado. La persona, pues, que se presenta así ante Dios y habla con respeto y premeditación, con cuidado y amor, dice pocas palabras, pero va al grano. Ora a partir de un corazón y una mente preparada. De ese modo, no haremos, pues, eh, oraciones extensas ni prolongadas. Tomemos en cuenta estos consejos. ¿Cuándo debe orar prolongadamente, pues, un creyente? No, no hay que hacerlo. Claro que sí. Existen momentos especiales cuando hace falta, pues, un tiempo prolongado de oración. Algunas de estas oraciones se ven muy claramente fijadas, pues, en las Escrituras. ¿Cuándo debemos orar prolongadamente? Cuando sienta uno interiormente, pues, el impulso de alabar y adorar a Dios. Cuando sientas eso, pues hazlo, ponte el tiempo que sea necesario para orar y buscar de la presencia de Dios. También, pues, cuando surja una necesidad especial, puede ser que tú tengas una necesidad propia, puede ser que tengas la necesidad de un amigo, o puede ser que de repente pueda la necesidad de un hermano en Cristo y que necesita, pues, oración y periodos largos y extensos de oración. Hazlo también. También cuando ha ocurrido o va a ocurrir un acontecimiento o una experiencia inusual en la vida del creyente o en el ministerio. Es un tiempo para apartarse y compartir, pues, el acontecimiento a Dios. Recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando tuvimos, pues, la oportunidad de poder abrir y dirigir la iglesia de nuestra misión de Villa El Salvador, pues tuvimos un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de nuestro Dios porque era una nueva obra que se iba a iniciar y esto demandaba, pues, horas de oración, de búsqueda de Dios, y no fue, pues, un breve momento. Había un cambio, algo que, una experiencia, un acontecimiento inusual, pues, en el ministerio, que implicaba que busquemos de la presencia de Dios. También, pues, tú puedes hacer oraciones prolongadas cuando hay que encarar una prueba o una tentación. Puede ser necesaria, pues, una larga sesión de oración para tener fuerza y mantener al creyente, pues, a salvo de la prueba o de la tentación. También, pues, periodos largos de oración se puedan justificar cuando un asunto requiere, pues, ser elaborado o una decisión mayor tiene que ser tomada. Es tiempo de buscar ayuda de la dirección y de la presencia de nuestro Dios, porque Dios tiene que ser reconocido, pues, en todos los caminos del creyente. Por tanto, pues, debemos presentarle a Dios esos planes, deberemos que nos guíe para que podamos tomar la mejor decisión y debemos permanecer en oración hasta obtener la respuesta. Y por último, pues, la tercera regla. La tercera regla es que debemos confiar en Dios. Dios no tiene que ser, pues, acosado ni halagado verbalmente. Nuestro Padre sabe de las cosas que tenemos necesidad e incluso antes de que se lo pidamos. El propósito de la oración no es informar ni persuadir a Dios, sino ir delante de Él, pues, con sinceridad, con propósito, con conciencia y con devoción. Orar es expresar las necesidades, las cargas y el hambre de nuestros corazones delante de nuestro Padre Celestial, que Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad, pero Él quiere que se las pidamos. Él desea oírnos, Él desea comunicarse con nosotros, más de lo que alguna vez nosotros podríamos querer comunicarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él tiene un amor muy profundo y grande con nosotros. El amor que nosotros
podamos dar hacia Él, pues es insignificante a lo que Él nos ama. La oración es darle a Dios la oportunidad para que manifieste su poder, su majestad, su amor y su providencia. En Juan 14:13 Jesús nos dice, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, orar correctamente es orar con un corazón devoto y con motivos puros. Es orar con la atención centrada en Dios y no en las cosas. Es orar en sincera confianza en que nuestro Padre Celestial oye y contesta toda petición que hacemos con fe. Él siempre va a recompensar nuestra devoción sincera con una respuesta misericordiosa. Si nuestra petición es sincera, pero no está de acuerdo a su voluntad, Él contestará en una manera mejor de lo que nosotros queremos o esperamos, pero Él siempre va a responderte. Es necesario pues que tengamos esa comunión con Él, que podamos expresar nuestras necesidades y Dios tiene siempre el deseo de poder atender nuestras necesidades y bendecirnos. Se cuenta que el predicador Moody, que es un predicador, un pastor y un editor de los Estados Unidos en la época, en los años 1800, él fundó incluso la iglesia Moody, que hasta la fecha existe. Él una vez se sintió saciado con las bendiciones que Dios le dio. Y él oró de la siguiente manera y dijo, Dios, no más, no más. Me has bendecido al extremo. Dios, no más. Esa fue su oración. Y eso, mi querido hermano, es lo que Dios hará con todo creyente fiel que llega a Él como un niño expectante ante un Padre, sofocado pues con las más bendiciones de las que se pueden contarse o nombrarse. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo lo que hemos expuesto en esta mañana? En primer lugar, la oración demuestra pues la necesidad de Dios y de nuestra dependencia de Él. La oración provee tiempo para compartir y tener comunión en forma pues centrada entre el creyente y Dios. No es suficiente que el hombre pues en su tránsito por la vida tenga en su mente el conocimiento de Dios. No solo eso, el hombre necesita de momentos en los que esté en la presencia de Dios, en las que pueda comentar sus pensamientos y tener compañerismo con Dios. Necesita de ese tiempo con Dios, necesita de un tiempo, así como el hombre necesita un tiempo con su familia y sus amigos, pues así también necesita un tiempo con Dios. El hombre, pues no ha sido hecho para vivir aislado de la gente y de Dios. Él tiene que tener momentos de gozar de la presencia del hombre, como así también gozar de la presencia de nuestro Dios. Momentos en los que podamos concentrar, pues dar a conocer nuestros pensamientos y nuestra atención a ambos, ¿no? Porque cuando estamos en reuniones, confraternizamos con los hermanos, pues transmitimos nuestros pensamientos y le damos toda la atención, pues igualmente también debemos hacer lo propio con nuestro Dios. Entonces, el creyente pues no ora solamente para suplir sus necesidades, sino para compartir y tener compañerismo y sobre todo para enriquecer su vida con Dios. Dios conoce la necesidad del creyente aún antes de que se lo pida. Dios quiere oír y contestar la oración, quiere suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Dios quiere obrar para liberación y salvación del creyente.
En cuanto a las vanas repeticiones, ¿qué podemos aprender? Que con frecuencia el creyente ora sin concentrarse. Su mente se distrae en una cosa y otra, y entonces solamente vocaliza, y eso se convierte en vanas repeticiones. Mi querido hermano, hay una forma segura para preparar nuestros corazones, y esa forma segura es siempre meditando previamente la palabra de Dios. Las vanas repeticiones en la oración, sea formal o pensada, son tediosas, porque las vanas repeticiones desalientan a los sinceros y a los recién convertidos. Las vanas repeticiones enfrían a los que están dispuestos y a los dotados. Y las vanas repeticiones apagan a los comprometidos y a los maduros. Las repeticiones en la oración afectan la adoración, al interés y a la asistencia a las reuniones a la asistencia a las reuniones que podamos programar. No van porque escuchan vanas repeticiones. Las vanas repeticiones, mi querido hermano, también son trágicas. La oración, que debería ser una de las experiencias más significativas de la vida, puesto que estás en comunión con Dios, se ve afectada por las vanas repeticiones. La vana repetición, pues, aparta a Dios y separa el corazón de los consagrados. Cuidémonos de hacer vanas repeticiones. En cuanto a la oración, ¿qué debemos aprender? Que la oración es un asunto del corazón, no de palabras ni de tampoco de extensión. Orar es compartir con Dios, así como tú compartes con otra persona, así como tú compartes tus pensamientos, tus sentimientos, ¿no? La alabanza y pedidos a otros, pues así también debemos compartir con nuestro Dios. Orar es tener una relación personal con Dios. Orar no es hablar al aire. Dios puede estar en lo secreto. Él tal vez es invisible, pero está allí. Está allí más que cualquier otra persona que pudiera estar en nuestra presencia. Es Él a quien todos debemos conocer y con quien todos los hombres deben de estar vitalmente unidos. Jesús ilustra, pues, con su propia vida y enseñanza dos aspectos tratados hoy. En primer lugar, aunque Dios ya sabe lo que necesitamos, no dudemos en pedirle. Los discípulos de Jesús no oraban para informar a Dios, sino para expresar sus deseos, sus necesidades y dependencia de su Padre Celestial. Y ese es uno de los aspectos centrales del Padre Nuestro, conforme lo vamos a ver el próximo mensaje. También, pues Jesús nos ilustra, pues, otro aspecto de lo que hemos tratado hoy, y que no es impropio que nuestras oraciones también sean largas, porque Jesús mismo oró noches enteras. También elogió la persistencia de la oración mediante la formulación de la parábola de la viuda que insistentemente oraba y clamaba, pues, por justicia. Y también vemos que Jesús repitió la misma oración a su Padre en el huerto del Getsemaní. Por último, que tenemos que aprender es que mucho del sentido de la oración tiene que ver con los cambios que produce en nosotros. Mucho de la razón de la oración es porque eso produce cambios en nosotros, cambios en nuestro carácter, en nuestra voluntad y en nuestros valores, mientras esperamos la respuesta de Dios. Cuando oramos, pues vamos a mostrar nuestro carácter, si nos mantenemos firmes, si realmente queremos hacer nuestra voluntad o estamos aceptando la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo tiene que ver con nuestros valores, porque si estamos dispuestos a esperar o de repente queremos hacer cosas indebidas para alcanzar lo que estamos pidiendo. Entonces, la oración tiene que ver mucho
con los cambios que producen en nosotros. Jesús ahora enseña a sus discípulos que hay una forma mejor de rogar al Padre, una forma diferente, una forma de orar diferente a los hipócritas y a los gentiles. Y esa forma es con la actitud correcta del corazón, sin vanas repeticiones y sin tanta palabrería. Meditemos al respecto. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través nos instruyes y nos invitas a cambios. Señor, pues que tu Santo Espíritu continuamente nos lleve pues a la oración. Que tu Santo Espíritu nos lleve a la meditación de tu palabra, Señor. Que no hagamos vanas repeticiones. Sabemos y hemos expuesto muchos motivos por los cuales caemos en vanas repeticiones. Danos ese discernimiento, Señor, para corregir. Al mismo tiempo que nuestras oraciones tampoco pues sean, que no se hable mucho, una y otra vez sobre el mismo, pensando que tú necesitas explicaciones sobre todo lo que estamos pasando. Señor, danos siempre el discernimiento y la sabiduría para poder orar correctamente y que siempre tengamos confianza en ti. Sabemos que desde que antes que se formule la oración, tú ya la conoces. Y también sabemos que muchas veces, antes de que nosotros la pronunciemos, tú la vas a atender. O que quizás estemos hablando y tú simultáneamente nos estás atendiendo. Señor, que nuestra confianza siempre pueda estar en ti. Señor, que seamos hombres de oración, que tengamos una comunión genuina y permanente contigo. Esa es nuestra oración. Que en este año 2021, Señor, que en todo momento, pues busquemos de tu presencia todos los días de nuestra vida, pues anhelando tu presencia para que nosotros podamos, pues, reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, que tengan pues un feliz año 2021 y como dijimos al principio, pues nuestro anhelo es que siempre la presencia de Dios se manifieste pues todos los días en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Que la gloria de Dios pues sea reflejada en sus acciones. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.